Saludos, soy Anubis Blizzard y bienvenidos sean a esta primera clase de lo que yo llamaré el curso básico de espada larga. No es muy original, pero es lo primero que se me vino a la cabeza. En esta primera clase, en este primer capítulo, vamos a revisar la anatomía de una espada europea, sus partes y para qué sirve cada una de ellas. Adicionalmente, a modo de cultura general, vamos a revisar de forma muy superficial las partes también del popular sable japonés más conocido por todos como katana. Partimos revisando el pomo. El pomo, esta parte de acero que está aquí, puede tener muchas formas, realmente muchas formas. Puede ser triangular, como en este ejemplo de espada normanda, puede ser circular, puede ser cónico, puede tener forma de pera o puede tener forma de aletas, según el periodo histórico que se esté trabajando. Importante, el pomo no es un adorno, no es una pieza ornamental que finaliza o corona, por así decirlo, nuestra espada. La distingue, eso es cierto, pero no es un adorno. El pomo sirve, en primera instancia, para contrapesar la hoja. La hoja, la extensión de acero con la que regularmente se ataca, está a demasiada distancia de nuestra muñeca. Eso da la sensación muchas veces de que la espada pesa más de lo que en realidad pesa, ¿vale? Ahora, una espada sin pomo tiende a ser un garrote de acero. El pomo, al contrapesar la hoja, genera un balance adecuado para que la espada europea sea una espada y no un garrote de acero. ¿Bien? Ahora, algo muy importante a destacar. El pomo no es la única pieza que genera este contrapeso. La construcción de la propia hoja debiera propiciar eso. Además, la guarda y la empuñadura también tienen cierto peso que ayuda a balancear el arma en general. Sin embargo, es principalmente tarea del pomo contrapesar la hoja para darle un balance adecuado a la espada. Sin un balance adecuado, es muy difícil tener la maniobrabilidad correcta o necesaria para ejecutar principalmente técnicas de corte. Bien, entonces el pomo ayuda a balancear el arma. Una segunda función del pomo es ser un freno. ¿Un freno para qué? Un freno para evitar que nuestra mano suelte la espada, la deje ir, para que la espada se escape de nuestra mano. Al empuñar el arma, hay algunas técnicas muy particulares en ciertas situaciones muy específicas que te recomiendan o sugieren soltar un poco la empuñadura de la espada, soltarla solo un poco para ganar con el desliz de tu mano en la empuñadura un poco más de alcance. Es solo esto, es realmente muy poco. Sin embargo, como ya lo he dicho, bajo ciertas situaciones, en un determinado contexto sumamente específico, esto puede ayudar a llegar detrás, por ejemplo, de la pierna del oponente cuando originalmente uno apunta hacia la rodilla. En golpes de arco amplio, ¿esto qué quiere decir? Golpes, ataques que requieran o necesiten usar todo tu alcance, usar el brazo extendido por completo. Y si aún así no alcanzas, sueltas un poco la empuñadura y usas el pomo como freno. Y esa pequeña diferencia, que a simple vista se ve mínima, puede cambiar todo el escenario. Una tercera función del pomo es, bueno, bastante ruda realmente. Al ser un elemento contundente, el pomo se puede usar para golpear. ¿Por qué para golpear? Preguntarán algunos. Se lo van a cuestionar bastante, puesto que si tengo una hoja con filo, contrafilo y punta, ¿por qué no ataco con la hoja? ¿Por qué no uso el filo? ¿Por qué no arremeto con la punta? Tiene sentido preguntarse eso, pero el asunto es que un arma, como tal, no solo puede depender de una de sus partes para considerarse arma. El pomo, en este caso, sirve sobre todo cuando el oponente está demasiado cerca, demasiado encima de uno, como para poder usar correctamente y adecuadamente la hoja. Entonces, usamos el pomo. Si está demasiado cerca, si está demasiado encima, lo alejamos a golpes, los que sean necesarios, para luego poder, después de golpear, volver a usar la hoja. El pomo es sumamente contundente. Recuerden que debe tener el peso suficiente para contrapesar la hoja y a la vez debe tener el tamaño suficiente
para servir de freno. Entonces, tiene sentido ahora que se lo menciono así, usar el pomo para golpear a un oponente, ¿vale? No es un recurso que se use mucho en una esgrima histórica de carácter competitivo, ¿bien? Pero es algo que nos enseñan los manuales de esgrima histórica, los códex, los manuscritos de la época. Se usaba en guerra, a eso me refiero. Se usaba en un contexto de duelo, se usaba en un contexto de guerra, y es por ello que el pomo entonces tiene, lo queramos o no, lo usemos o no, esta función adicional de poder golpear desde un corto rango. Lo prometido es deuda, así que ahora vamos a revisar, una vez ya revisado el pomo y sus funciones en la espada europea, lo que es el pomo y sus funciones en el sable japonés, en la katana. ¿Bien? Vamos paso por paso. Ustedes pueden ver que no es una pieza tan grande, no es una pieza tan maciza, ¿vale? Es más que nada una especie de tapa que permite mantener la estructura integral de la empuñadura, bien, de la guarda y del resto de la hoja, para poder mantener y sostener todo lo que constituye, todo lo que construye la katana, ¿vale? Ahora, volviendo, es una pieza exquisitamente ornamentada, la mayoría de las veces es así. El tema es que, como pueden ver, funciona de tope, donde se encordona todo lo que va por encima de la empuñadura. Se le llama kashira o kashira, ¿vale? No estoy muy seguro bien de la pronunciación, es complicado. No sirve necesariamente como un elemento contundente para golpear cuando el oponente ya está demasiado cerca. Uno puede golpear con esta pieza, pero al no tener demasiado peso, no va a ser un golpe tan sólido como con la espada europea. ¿Va a ser un golpe que servirá para alejar a nuestro oponente? Sí, pero no va a generar tampoco demasiado daño. Ahora, además del tema de los golpes, nosotros revisamos que en la espada europea el pomo sirve como freno. En este caso, la construcción de la empuñadura evita que se deslice la mano. Así que no es necesario que este pomo cumpla con esa función. No busca contrapesar la hoja, ¿vale? Nosotros revisamos que en la espada europea el pomo apoya o ayuda a contrapesar la hoja. Y no es que la katana sea más ligera, como muchos piensan, ¿vale? Sino que la espiga, ¿ya? La parte interna de acero, continuación de la hoja dentro de la empuñadura, en la katana es más ancha, es más sólida, es más gruesa. Si ustedes desarman alguna vez una katana, van a poder ver que es una pieza que sigue el mismo ancho de la hoja. Sin embargo, en el caso de las espadas europeas, la espiga era más delgada. Y una espiga más delgada, por sí sola, no iba a poder contrapesar la hoja completa para darle el balance adecuado a la espada. La katana tiene una espiga más sólida, más grande, más ancha, que permite prescindir de usar un elemento contundente de contrapeso en la parte del pomo. Bien, espero que el video les haya gustado. Ustedes decidirán qué es lo que les gusta más, si la espada europea o la katana. Seguiremos en otra oportunidad revisando las otras partes que componen una espada europea y tratando de homologarlas a las partes que componen a una katana, ¿vale? Para poder revisar las diferencias de funcionalidad que tienen. No estamos viendo qué es mejor, simplemente estamos viendo por qué cada pieza está donde debe estar.